El profesor. Kota. Una historia real. Esta historia está inspirada en la historia real de un profesor. En 2011, Vincent realmente consiguió el trabajo de sus sueños. Consiguió un puesto en una facultad de enseñanza de un famoso instituto, en una ciudad famosa por sus centros educativos. Él llegó a la ciudad unos días después de recibir su carta de oferta, pero se enfrentaba al problema de encontrar un apartamento para él solo. Como era soltero, nadie quería alquilarle su casa. Pasaron 4 días, pero Vincent no pudo encontrar un apartamento adecuado. Finalmente, consiguió uno con la ayuda de un broker. Fue sorprendente que, habiendo tenido tantas dificultades para convencer a alguien de que le alquilara su apartamento, hubiera conseguido ahora este lugar sin despeinarse. Pero no lo pensó demasiado y se mudó a su nuevo lugar de inmediato. Los primeros días fueron increíbles. Vincent estaba conociendo gente de Kota y estaba muy entusiasmado con el trabajo. Como todos los días, Vincent se fue a casa después de terminar sus conferencias y como estaba muy cansado, se fue directamente a la cama. Pero algo sucedió esa noche que nadie podría haber imaginado. Cuando Vincent estaba dormido, sintió como si un espíritu maligno estuviera sentado encima de él. Vincent sintió que el rostro del espíritu se había acercado tanto a su cara que podía notar su aliento. El miedo de Vincent creció y de repente se levantó rápidamente. Encendió las luces, pero no había nadie más en la habitación, aparte de Vincent. Pero la ventana estaba abierta y debido al fuerte viento, las cortinas se movían con fuerza. La habitación estaba inquietantemente fría y Vincent estaba allí todo sudoroso por el nerviosismo. Pero pensó que debía haber sido una pesadilla. Cuando miró el reloj, eran las 2:30 de la noche y no había señales de sueño en los ojos de Vincent. Como no podía dormir, comenzó a leer un libro en la mesa de estudio y a prepararse para su conferencia del día siguiente. Vincent sintió como si un espíritu maligno estuviera detrás de él, mirándole. Cuando miró hacia atrás, no vio nada de eso. Durante toda la noche, el más mínimo ruido lo hacía mirar a su alrededor, solo para ver que no había nada. Por lo que no pudo dormir ni leer en paz. Las siguientes noches, Vincent también las pasó de la misma manera. Tenía la misma pesadilla y se despertaba en medio de la noche una y otra vez, y pasaba el resto de la noche con ansiedad. Esto lo estaba volviendo loco. Una noche, cuando Vincent regresó a casa, descubrió que todos sus libros se habían caído de la estantería. Y había tinta derramada sobre ellos. Se asustó mucho al ver esto, pero vio que la ventana de la habitación estaba abierta. Así que pensó que probablemente sus libros se habían caído debido al fuerte viento. Recogió sus libros y comenzó a organizarlos de nuevo en su estante, cuando nuevamente sintió que un espíritu maligno se cernía detrás de él. Cuando se dio la vuelta, se sorprendió. Vio que una niña de 16 o 17 años estaba de pie en su puerta. Ella se quedó mirándolo. La chica tenía el pelo despeinado, grandes ojeras debajo de sus ojos y su ropa estaba polvorienta. Y había un corte muy profundo en su cuello. De repente, la chica inclinó su cabeza y le sonrió a Vincent. Sus ojos se pusieron blancos y luego, de repente, desapareció. Vincent estaba desconcertado y no podía entender lo que acababa de pasar. Pensó que estaba perdiendo la cabeza y todo esto era solo una alucinación. Asustado, bajó a buscar al guardia de seguridad, pero el guardia no estaba allí. Luego fue a la tienda que había enfrente de su edificio. En los últimos días, Vincent había tenido muchas conversaciones amistosas con el dueño de esta tienda. Viendo la condición de Vincent, el dueño de la tienda le preguntó que qué le pasaba. Le dijo que no le gustaba la ciudad y que sentía que estaba perdiendo la cabeza. Al escuchar esto, el dueño de la tienda le preguntó en qué apartamento vivía en el edificio.
Cuando Vincent le dijo el número de su apartamento, él se sorprendió y le preguntó a Vincent si conocía la historia de ese apartamento. Vincent no tenía ni idea. El dueño de la tienda le contó que hace unos años ese apartamento estaba ocupado por una madre y una hija. Y por la presión de los estudios, la chica se suicidó. Desde ese día, el lugar había estado desocupado. Escuchando todo esto, el corazón de Vincent comenzó a latir aceleradamente. Lo que sea que había experimentado hasta ahora no era solo una mera alucinación, sino que era cierto. Estaba temblando de miedo, pero esa noche tuvo que volver a ese mismo apartamento. De alguna manera se las arregló para volver a la casa y pasar ahí el resto de la noche. Colocó algunas fotos de Dios en su habitación y decidió que haría las maletas y se iría del lugar a primera hora de la mañana. Pensando en esto, se quedó dormido después de tomar una pastilla para dormir. De repente, el ventilador comenzó a hacer ruidos extraños que despertaron a Vincent. Cuando abrió los ojos, se quedó alucinado. Vio el cadáver de la misma niña, de 16 o 17 años, colgando del ventilador, lo cual desapareció repentinamente. Después de esto, a Vincent no le importó la hora que era, ni cualquier otra cosa. Simplemente salió corriendo gritando de la casa. Se registró en un hotel para pasar el resto de la noche y llamó a su arrendador para decirle que se había ido. Al día siguiente, con la ayuda de un amigo, abandonó esa casa y se mudó a un lugar lejos de allí. Una historia espeluznante, ¿no es así? Asegúrate de suscribirte a ¡Qué miedo! Para ver más historias de este tipo cada semana.